Bienvenidos todos. Bienvenidos todos a la última sesión de este año de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Vamos a comenzar con el acta de la sesión anterior que nos va a ayudar el doctor José Antonio Pérez Jiménez. No sé si esté ya ahí listo para leer el acta. Muy bien. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches a todos. Estamos listos. Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos. Gracias. Bien, tenemos dos actas, tuvimos dos sesiones. Se comentará primero el acta número 5, en donde el día 10 de octubre, en una modalidad híbrida, tuvimos 5 trabajos de ingreso a la Asociación de Glaucoma de Occidente. 2 trabajos se enfocaron principalmente a la tomografía de coherencia óptica y los cambios que se presentan a nivel de la vasculatura con los cambios de la presión y la perfusión del nervio óptico. Tuvimos también un trabajo acerca de la densidad de las células caliciformes en un modelo de conejos al utilizar el travoprost. También nos presentaron un trabajo del uso combinado de la ciclofotocoagulación con el láser micropulsado transescleral de Iridex en combinación con el implante de la válvula de Ahmed. Y el último trabajo que se presentó fue acerca del uso de lentes intraoculares multifocales en pacientes con glaucoma y el efecto que tuvo en la sensibilidad al contraste. La otra sesión, la última, fue el día 5 de noviembre del presente año, en donde también se llevó a cabo un laboratorio, un Dry Lab, que fue organizado por la Asociación de Glaucoma de Occidente, la presidenta Sara García, en colaboración con el laboratorio Glaucos y Cian Médica. Este Dry Lab fue de el uso del Pressure Flow Microshunt, y también a las 8:30 tuvimos la ponencia del mismo dispositivo que fue impartida por el doctor José Antonio Paxca. En ella nos habló acerca de la efectividad y la seguridad del dispositivo, de la experiencia que ha tenido en el implante de este dispositivo y que se ha visto que hay un menor número de complicaciones al utilizar este dispositivo en comparación con la cirugía tradicional o gold standard, que es la trabeculectomía. Si no hay alguna observación, damos por aceptadas, aprobadas las actas. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, para dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy bien como comentábamos, estábamos de manteles largos porque la doctora Celia Elizondo está aquí con nosotros. Ella viene desde Ciudad de México, es especialista en glaucoma, egresada del Conde de la Valenciana, donde estuvo también como adscrita varios años. Actualmente es vicepresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, donde ha tenido varios cargos. La verdad es que siempre ha sido destacada por su actividad académica y es un gran honor tenerla aquí con nosotros. La invitación, muy buenas noches, qué gusto estar aquí. La verdad es que cuando Sara me dijo que viniera, así me invitó, vinieron dos, para este tema además, vinieron como dos cosas rápido a mi mente. La primera es mi edad. Y la segunda justo es la resonancia del ángulo cerrado en estas tierras. Porque yo hace tiempo, me acuerdo, cuando estaba recién egresada, que me empecé a interesar por este tema. Alguien de aquí de glaucoma de Occidente me dijo, acá nosotros ya hasta tenemos un algoritmo. Y yo, no me diga. Mis ojitos brillaron y entonces me pasaron, tuvieron a bien de verdad pasarme una copia de ese algoritmo. De verdad. Entonces, sí, o sea, dije, wow, tienen una escuela ya de ángulo cerrado, ¿no? La verdad es que hasta lo intenté buscar porque por ahí guardé esa hojita. Me la dieron en una hojita. No la encontré como el souvenir, pero la tengo muy en la memoria. Me acuerdo de qué colores. Entonces, cuando me dice Sara de esto, digo, bueno, entonces la edad aquí ya importa, porque vamos a ver también, no solo en la historia de lo que a mí me ha ocurrido con el ángulo cerrado en este tema, pues, sino además en la propia historia de la enfermedad y a lo mejor algunos de ustedes, nosotros los más grandecitos, nos vamos a identificar en cierta década. Entonces, también a lo mejor a ustedes es una invitación para recordar su edad, ¿verdad? Y más que nada quiero en realidad
hacerles esta invitación a estar atentos, porque más que información meramente de números, quiero invitarlos a reflexionar y tratar de ver con otra perspectiva lo que ya conocen. Porque quizá no les voy a decir mucho, muy diferente de lo que ya conocen, pero sí que lo traten de ver con otros ojos. ¿Y esto por qué? Porque todos tenemos sesgos de percepción. Y en ese sentido, les quiero invitar primero que si yo les pongo esta imagen, que no sé por qué no cambia, a ver, si yo les pongo esta imagen, a ver, lo primero que viene a su mente, ¿qué es? Ya, díganme. ¿Qué le van a hacer? Una gonioscopía primero. Perfecto. Entonces, hacemos la gonioscopía, doctor. Muy bien. Y luego. Indentación. Ahí está. Y luego. Pues hay que ver todo el cuadro clínico, pero pues ya probablemente es quirúrgico a pacientes. Ok. ¿Les interesa ver la piedra angular de esto? Entonces, fíjense bien. La enfermedad de cierre angular, estas dos perspectivas. Puedes diagnosticar un cierre angular y no tener glaucoma, por supuesto, en tu primera opción, tu nervio óptico sano. O resulta que no le hiciste gonioscopía, te asomaste a ver el nervio y viste el nervio óptico del lado derecho. Dices, ay, 2 pasitos para atrás y me regreso a hacerle gonioscopía. ¿Por qué? Porque el glaucoma primario de ángulo abierto es un diagnóstico de exclusión. No lo puedes diagnosticar si no hiciste gonioscopía. Entonces, cuando tú ves un nervio sin haber hecho gonioscopía y lo ves glaucomatoso, ahora tienes que investigar los factores de riesgo. Y el cierre angular es uno de ellos, pero no es el único para tener neuropatía óptica glaucomatosa. Resulta, creo que no me está funcionando el clicker, luego ya, sí, ya. Entonces, si nosotros hablamos entonces de neuropatía óptica glaucomatosa, es una enfermedad multifactorial, es muy compleja. Y la teoría mecánica y vascular que clásicamente decíamos se ha ampliado muchísimo. Vean cómo en artículos mucho más recientes ya estamos hablando de disfunción mitocondrial, neuroinflamación, estrés oxidativo, obviamente la disregulación vascular y la activación de las células gliales provocadas por neuroinflamación y por supuesto los factores genéticos de los múltiples protocolos que hoy se van llevando. Entonces, en realidad, la enfermedad de cierre angular es otro factor de riesgo para tener glaucoma. ¿Y por qué digo algo tan obvio? Lo digo tan obvio porque resulta que cuando nos enfocamos desde la perspectiva de tiene el ángulo cerrado, pareciera ser que nuestro único objetivo es abrir el ángulo y nos olvidamos que un paciente, independientemente que tenga el ángulo abierto o cerrado, tiene otros mecanismos de neuropatía glaucomatosa y por lo tanto abrir el ángulo solo es un paso más para el seguimiento de ese paciente y no te tienes que olvidar de los otros factores. Entonces, esta historia natural que seguramente los residentes ya conocen y todos sabemos desde hace mucho, tan fácil hoy de decir, claro, es un desorden anatómico y funcional del segmento anterior, obstruye la malla trabecular, eleva la presión intraocular de manera sostenida e intermitente y eso en consecuencia te provoca glaucoma, lo decimos bien fácil y bien rápido, esa historia natural, muy rápido. Pero sobre todo la parte funcional, porque lo anatómico se da por hecho, pero hemos descubierto tantas cuestiones funcionales que antes no se sabían, que ha enriquecido el conocimiento de la fisiopatología. Entonces, cuando Sara me dice, vamos a hablar de los desafíos, yo me pregunto, ¿qué es un desafío? Permítanme por un segundo ponerme filosófica. O sea, ¿qué es un desafío? Si la Real Academia Española de la Lengua nos dice múltiples definiciones, pero fíjense, esta me gusta, enfrentarse a las dificultades con decisión. Quien maneja glaucoma, ¿no han tenido un caso de ángulo cerrado difícil? Quizá de los mayores dolores de cabeza en algunas ocasiones. Y dice con decisión, hazlo con decisión. ¿Y qué es una decisión? Diferentes definiciones según la RAE. Y vean esta, firmeza de carácter. O sea, sinónimos, atrevimiento, valentía, valor, firmeza, entereza, audacia, intrepidez, osadía. ¿Y saben en quién pensé cuando leí esas definiciones? En Curran.
Este señor, que no fue el primero que hizo una iridectomía, pero en 1926, imagínense ustedes hacer esto y de empezar a darse cuenta que al hacer iridectomía algunos pacientes mejoraron. Ustedes ubíquense hoy, con los ojos que tienen hoy, meterse con un cuchillete filoso a cámara anterior sin viscoelástico al hacer una iridectomía a un paciente fáquico. Claro que era osado, claro que fue atrevido. Pero así es la evolución de las enfermedades, del conocimiento de las mismas. Y no me voy a detener a todos los elementos de la historia del ángulo cerrado. Y por eso decía que hablaba de mi edad, porque a ver en cuál época se ubican ustedes. Entonces, desde que se hizo la primera iridectomía quirúrgica por von Graf en 1856, han pasado más de 160 años para que nosotros podamos haber dicho ese algoritmo que les acabo de decir, esa historia natural que se dice tan fácil. Vean cuánto ha pasado. Y es muy importante saber, jóvenes, sobre todo ustedes, recuerden esto, lo que hoy saben, estamos sentados en hombros de gigantes, estamos en los hombros de gigantes, de gente que por muchos años se dedicó a investigar sin las herramientas tecnológicas que hoy tenemos para poder determinar qué estaba ocurriendo en nuestros pacientes. Pero además, fíjense lo interesante. Bueno, decíamos ya lo de Curran, que fue evolucionando su pensamiento. Él fue de los más grandes, que hoy se le debe reconocer también mucho en glaucoma, porque fue de mente flexible para poder cambiar sus criterios de lo que pensó en un principio y se dio cuenta que no era cierto. Pero además, un poco en el chisme histórico, fíjense, cómo O'Brien en 1945 ya decía, a todos les hago heridos, yo les veo la cámara estrecha y les hago heridos. Desde el 45 había usado, o sea, a todos por igual, pero Chandler lo reprime y dice, no se justifica hacer una operación en ojo sano si no tiene síntomas de glaucoma. Y yo digo, wow, desde los 40 estamos con estos dilemas, seguimos con estos dilemas. ¿A quién sí le hago heridos y a quién no le hago heridos? Es increíble, ¿no es cierto? Bueno, y así, por eso ubíquense ahora. Yo creo que aquí ya empezamos a nosotros empezar a tocar terreno en nuestra década, ¿no? Y fíjense cómo la terapia, en la introducción de acetazolamida, la terapia osmótica cambió el manejo de la enfermedad, como el ultrasonido en oftalmología, en ángulo cerrado específicamente, el índice AP cristalino, el LAX, que ustedes conocen también, eso fíjense desde cuándo fue descrito, desde los 70s, ¿no? Y ahí ya digo, ay, ya estoy peor ahí, yo soy de la generación de láser argón por ahí, ¿no? Entonces, resulta que, pero viene algo muy importante. No es que en todo ese tiempo no hubiera reportes de glaucoma de ángulo cerrado. Lo que pasa es que los reportes se hacían con lo que se sabía. ¿Qué ocurrió? Por ahí de los 80 empezó la epidemiología clínica y en el año 91 fue cuando realmente se denominó la medicina basada en evidencia. ¿Cuánto hemos recorrido para poder decir una sola aseveración basada en evidencia? Y así, vean cómo el advenimiento de la imagenología desde el 92, bueno, desde mucho antes, pero en el 92 con el Iris Plató, en el 98 con los reportes de Pavlin y del Dr. Rich, pues obviamente revoluciona el conocimiento de ángulo cerrado y es así como en el 2002 un grupo dice, a ver, espérense, vamos a sentarnos, tenemos que hacer una clasificación porque esto no es posible, todo mundo publica lo que piensa que puede publicar y nadie nos ponemos de acuerdo y hay que homogenizar el conocimiento. Y entonces en el 2002 es por eso que se hace una nueva clasificación de glaucoma de ángulo cerrado, que básicamente es una clasificación epidemiológica para efectos de prevalencia, identificar factores de riesgo y determinar que los estudios clínicos que se realizan sobre el tema, todos estemos de acuerdo de qué estamos hablando. Entonces les he dicho hoy por hoy los desafíos a los que se fueron enfrentando los anteriores, los que nos antecedieron en el ángulo cerrado. Sobre esos tenemos que partir, sobre ese conocimiento. Ellos ya tuvieron muchos años para poder hacer eso. Y hoy decir la enfermedad de cierre angular implica una historia natural de la enfermedad nos tiene que remontar a la palabra prevención. Quizá un glaucoma de origen exclusivo o por lo menos predominante de ángulo cerrado no debería existir si lo detectamos oportunamente por la prevención en las primeras etapas. Porque es muy importante, la evolución del conocimiento en medicina y en cualquier área en realidad se va dando no solo por el avance de la ciencia, el conocimiento en la enfermedad, por tu experiencia clínica, pero también por la tecnología. ¿Qué seríamos hoy en el ángulo cerrado si no tuviéramos esta tecnología aplicada? Y es muy evidente
cómo el glaucoma de ángulo cerrado en este artículo, cómo se describió la utilidad del VM para poder definir los mecanismos fisiopatológicos. Entonces, hasta hace muy poco, y es muy poco comparado con la historia que acabamos de ver, el bloqueo pupilar relativo pues, era el factor predominante por muchos años. Estamos hablando más de 100 años, prevaleció la idea que era la iridotomía o iridectomía en su momento el tratamiento. Sin embargo, sabemos hoy que no todo cierre angular es bloqueo pupilar solamente, porque la iridotomía no resuelve todos los casos. Entonces, tenemos múltiples evidencias y dependiendo la población que se estudie, van los porcentajes. Bien sabemos que los asiáticos tienen mucho mayor prevalencia de cierre angular persistente a iridotomías por el tipo de genética que en ellos prevalece. Y vean, este es un esquema escueto y me lo traje porque esto lo teníamos en el Conde cuando estaba por ahí del 2009, una cosa así, imagínense. Esto decíamos, a ver, muy sencillo, ángulos ocluibles, iridotomías, punto. Esta primera imagen que yo les presenté y que la mayoría pudo haber dicho, o si no lo dijo, pensado, iridos, punto, ya, se acabó, ¿no? ¿Y qué hacemos después? Gonioscopía, si el ángulo está abierto, ya hicimos, seguimos adelante, pero si está cerrado, entonces, ¿ahora qué hacemos? Investigar el factor predominante, decíamos, bueno, puede ser cristalino, puede ser cuerpo ciliar o coroides, puede ser el iris, y entonces hacíamos un VM o una ecografía modo A para ver el LAX y un OCT de segmento anterior para tratar de acercarnos a la causa que subyace al cierre angular persistente. Y entonces así sabemos, no solo, o sea, la ciencia nos ha dicho que la entidad es multifactorial. Y a través de los estudios imagen, hoy sabemos que podemos determinar directamente cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que subyace a ese cierre angular. Es decir, puedes tener un bloqueo pupilar medido tanto con OCT como con VM, puedes tener un ceroides plató, por ejemplo, por un quiste de cuerpo ciliar, puedes tener el aumento de la bóveda del cristalino, puedes tener además un angle crowding como un iris periférico muy grueso, que si se fijaron por ahí en esa primera imagen, el iris estaba súper grueso, ¿no? Entonces, en realidad, pues ahora tenemos esta opción y estas posibilidades y además pueden tener todas. Un paciente puede tener todas. Así que, ¿cuál es para mí el mayor desafío actualmente? Determinar en realidad cuál es la predisposición de un ojo en particular a que tenga cierre angular. 2. ¿Qué mecanismo subyace en ese paciente? Y no dejo de lado, por supuesto, la edad del paciente. La edad del grupo etario de entrada te va a determinar a qué mecanismo fisiopatológico te estás enfrentando predominantemente. Y estamos hablando de generalidades, por supuesto. Entonces, para mí, un desafío es identificar el factor predominante y movernos a lo que hoy es tendencia mundial, medicina personalizada. Porque los algoritmos de cualquier situación son meras propuestas guía que no pueden aplicar a todos y como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para mí, este es un gran desafío en la actualidad. ¿Cuál es el objetivo? Primero, cuando vemos un paciente con enfermedad de cierre angular, pues es abrir el ángulo con uno o varios procedimientos con el menor riesgo posible, por supuesto, si es posible, porque no siempre es posible abrir el ángulo. Y en segundo es controlar la presión intraocular y la estabilidad de la neuropatía óptica glaucomatosa si ya se estableció, lo que decíamos también en un principio. Entonces, por supuesto, que lo primero que tenemos que hacer para estadificarlo, bien lo dijo el doctor, vio la imagen y dijo, primero gonioscopía. Perfecto, gonioscopía. Pero seamos realistas. Si bien sabemos que la gonioscopía está presente en todas las etapas de visualización de un paciente, en todas. Prevención. Si tú haces gonioscopía, puedes prevenir incluso si tiene un tumor por ahí en el ángulo, que viene de atrás de cuerpo ciliar, por ejemplo, ¿no? Está presente en el diagnóstico, no se diga, clasificar el glaucoma. En el tratamiento, hoy los MICS no serían nada sin la gonioscopía quirúrgica. Y por supuesto, en el seguimiento de los pacientes. Hasta una cirugía le tienes que hacer a veces la visualización de lo que necesitas con gonioscopía, ¿no? Si se tapó el ostium, etc.
en sí. Pero seamos también realistas. La gonioscopía tiene una mayor limitación, la subjetividad. Y esto, lo que ocurre es que hay una reproducibilidad de baja a moderada, tiene un acuerdo inter e intraobservador, pues no óptima. Esa es una realidad. Pero no solo eso, sino además que hay errores inducidos por la técnica. Por eso la subjetividad también. Esto es muy importante. Y seamos también honestos, poco realizada. La mayoría de las referencias por residentes la hacen, pero resulta que en estudios hospitalarios se dan cuenta que los pacientes referidos como glaucoma primario de ángulo abierto, hasta en más del 50% no llevan referencia de gonioscopía. ¿Cómo los clasificaron? Por la profundidad de cámara anterior, seguramente. Bien. ¿Por qué no se realiza? Pues porque implica una curva de aprendizaje, te consume tiempo, hay que molestar al paciente, entre comillas, ¿no? Y a veces, pues, todas estas variables, pues, no confiar en lo que realmente viste. Entonces, en realidad, no tener imagen del ángulo, podríamos o no seguir avanzando. Es muy importante, ¿por qué? Porque no solo es la visualización gonioscópica, sino también en el momento de exploración, ir tú orientándote cuál es el mecanismo que está subyaciendo. Y eso lo puedes complementar, obviamente, con estudios. Pero un gonioscopista bien experimentado puede, simplemente por la biomicroscopía y la gonioscopía, ir ya perfilando cuál es el mecanismo subyacente. Ahora, ¿cuál es la utilidad real de los estudios de imagen? Y este también es un desafío. ¿Por qué? Déjenme compartirles que acabo de ir a un curso a Lisboa, Portugal, de los europeos. Y fíjense algo muy curioso. Decía un doctor que hablaba justo de ángulo cerrado y decía, ¿saben cuál? Nos mostraba unas imágenes bellísimas de registro de gonioscopía con instrumentos y todo. ¿Y saben qué decía? La única tristeza de este asunto es, gracias, es que mis residentes ya no hacen gonioscopía, porque hacen todo automatizado con la imagen. Y dije, bueno, es que no es que lo quieran hacer, yo dije entre mí, ¿verdad? Lo deberían hacer. Pero eso está ocurriendo en Europa, al comentario de este doctor. Entonces, es una realidad. Tener estudios de imagen del segmento anterior tiene que ser evaluado en 3 contextos. A ver, no es lo mismo que los utilices para investigación en una institución que pueda tener todas las herramientas tecnológicas. No es lo mismo que los utilices porque es un escenario de enseñanza o en tu consultorio privado, ¿no? A veces, pues no se puede de repente tener todo en el consultorio privado. Porque tiene que ver con los objetivos de por qué lo estás buscando, con el recurso material y con el recurso humano que tienes. Ahora, por ejemplo, para investigación, por supuesto, para el conocimiento de la fisiopatología, porque también te ayuda a predecir desenlaces, y lo vamos a ver más adelante con lo que hoy se está haciendo en Asia. Y por supuesto, el screening, tamizaje de poblaciones para ángulo cerrado, donde la prevalencia de la enfermedad es más elevada. Entonces, hay una evolución tremenda de la imagenología del segmento anterior, que vamos a ir cada vez perfeccionando sin duda más, donde hay un método de no contacto, 360, rápido, reproducible y que creen con alta reproducibilidad y sensibilidad. Por eso, dice el doctor, ya los residentes ni gonioscopía quieren hacer. O sea, hacer gonioscopía, buena gonioscopía, estática y dinámica, es un desafío hoy. Hoy pareciera irrisorio, es un desafío que todos hagamos gonioscopía en todos los pacientes, todas las veces que van al consultorio. Es un desafío. Por supuesto que hay ventajas y limitaciones de los estudios de imagen. No me voy a detener tanto, simplemente como ustedes saben, en las desventajas o limitaciones es que el OCT no se visualiza por detrás del iris, ¿verdad? Y que el VM pues tiene que tener un operador experimentado. Pero además que no hay un análisis de cambio hoy por hoy cuando tú haces los estudios de imagen. Es decir, tú mandas al paciente, le hacen un OCT o un VM y el operador delimita, pone las marcas, ¿no? Y te dice, pues esto midió, pero no te da un pronóstico, no te da un desenlace, no, nada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hoy tenemos. Bueno, pues ¿a dónde vamos? Este es el siguiente desafío. ¿A dónde vamos con la imagen del segmento anterior?
Fíjense lo que está ocurriendo en Asia, bueno, en varias partes del mundo, pero los asiáticos nos llevan mucha ventaja por la prevalencia que tienen de este problema ya. Dicen, bueno, a ver, si el VM es más costoso, requiere un operador experimentado y es más factible que las instituciones tengan un OCT, o sea, los consultorios, ¿cómo le podemos hacer para saber los mecanismos fisiopatológicos solo con OCT? Ah, entonces les están haciendo VM y OCT a los mismos ojos y están realizando inferencias a través de inteligencia artificial para determinar cómo se ve en VM un iris plató, un quiste, etcétera, y poder homologarlo con la imagen de OCT del mismo paciente y después crear algoritmos que determinen que esa imagen de OCT correspondería a algo así en VM. Y entonces con eso vas a empezar a abarcar cierto componente que de origen el OCT no te daba. Por lo menos lo vas a inferir. Allá van. Y vean esto. Este se acaba de publicar, 2024. ¿Cómo están ocupando el Deep Learning para hacer bases normativas de datos en la imagenología? Fíjense, la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior puede complementar la gonoscopia en la evaluación. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Pero las mediciones carecen de contexto normativo, lo que afecta su interpretabilidad y utilidad clínica. O sea, te sale esto, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Está en rango? ¿No está en rango? ¿De acuerdo a qué? Como el OCT de nervio óptico. Tú tienes una base de datos, ¿cierto? Bueno, para allá van, para el ángulo. Y entonces realizan un análisis comparativo de los pacientes con ángulo abierto y con ángulo cerrado, evaluando diferentes componentes del segmento anterior, la profundidad de cámara anterior, el área, la amplitud y el lens bow, la bóveda de cristalino. Y entonces empiezan a hacer los puntos de corte en las diferentes percentilas para saber qué tanta especificidad y sensibilidad va a tener cada parámetro. ¿Y qué están haciendo con eso? Alimentando estos algoritmos pues, de inteligencia artificial para que empiecen a predecir y hacer una base de datos que nos pueda dar esta utilidad y este resultado clínico. Entonces vean cómo el lens bow o la bóveda de cristalino y la profundidad de cámara anterior son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad en los resultados de este estudio, hasta dónde van. Entonces, el punto de corte en el percentil 20 de la profundidad de cámara anterior y del 85 en la bóveda de cristalino son los que se pueden utilizar solos o en combinación. Y fíjense, tienen una sensibilidad hasta este momento en este artículo del 88.6 y una especificidad del 88.8 para diagnosticar cierre angular. Es decir, comparado con la conoscopía al final de cuentas, ¿no? Estos valores se pueden incorporar en algoritmos de aprendizaje automático que predicen las mediciones de la cámara anterior para evaluar el cierre angular. Y esto se va a empezar a implementar en los equipos de OCT en el futuro. Desafíos. Entonces, ¿en qué casos, desde una posible perspectiva, sería útil utilizar sí o sí, ¿no? Bueno, de preferencia, más bien, una imagen del segmento anterior. Si nada más, si ya tienes tu gonioscopio, ¿qué necesita un observador experimentado en gonio? ¿Para qué quieres el estudio de imagen? Quizá en jóvenes con cierre angular, pacientes menores de 40 años con cierre angular, es un cierre angular secundario, no le busquen mucho. No va a ser un primario, difícilmente va a ser un primario. 2, cierre angular persistente, iridotomías, por supuesto, ya lo veníamos viendo. Cuando hay cierre angular unilateral, no es lo más, o sea, no podría, muy difícilmente sería un primario siendo unilateral. Cuando es un agudo pero atípico, no sé, algún medicamento, a lo mejor tiene un quiste, etcétera. Y cuando hay un bloqueo pupilar inverso, que no es que cierre angular, pero sí se ocupa la imagen para diagnosticar el bloqueo pupilar inverso, por ejemplo, en los pigmentarios, ¿no? Y otros que se les puedan ocurrir a ustedes. Entonces, en realidad, no solo la valoración del estrechamiento, sino reconocer el mecanismo que subyace, porque, insisto, hay que dar un tratamiento personalizado y anticipación de efectos. Ahora, ya veníamos diciendo que en el 90 empezó la medicina basada en evidencia. ¿Y qué queremos? Irnos moviendo. Fíjense, ¿dónde estaba? Curran, muy abajito. Reporte de casos, ideas, opiniones y editoriales. En los 40s y 50s leí un artículo de historia hace un tiempo y me daba mucha risa. Decía, ay, mira,
En todas las épocas hay de todo, porque se echaban ahí sus discusiones, ¿no? Los grandes, y un poco comentarios hasta irrisorios unos contra otros. ¿Por qué? Porque obviamente eran opiniones. Era lo que yo pienso, lo que a mí me ha funcionado, lo que sé del conocimiento de la enfermedad en ese momento. Pues, imagínense que hubiera sido, imagínense ellos ahora con estas tecnologías que hoy tenemos, pero los queremos mover hacia arriba, los queremos mover a ensayos clínicos controlados, aleatorizados, y obviamente a los metaanálisis de ese tipo de estudios. O sea, todavía estamos lejos de hacer todo esto, pero vamos avanzando algunos pasos en algunos puntos de esta enfermedad. Entonces, hablando de tratamiento, quiero ubicarlos de esta manera. Habría muchos artículos, miles, bueno, cientos de artículos que podríamos hablar de lo que se ha publicado de tratamiento de ángulo cerrado. Sin embargo, no todos esos artículos, primero que nada, se adecúan a la clasificación que tenemos actual. Y segundo, no todos son artículos con los criterios de mayor evidencia posible. Entonces, solo por mencionar algunos que seguro ya conocen la mayoría de ustedes, pero hoy quiero invitarlos nuevamente a verlos, no del resultado favorable, sino quiero invitar a verlos de los que no les resultaron en esos estudios. Vamos a ver. Si dividimos entonces la enfermedad de cierre angular según su clasificación, tenemos sospecha de cierre angular y glaucoma de ángulo cerrado, y por obvias razones muy comprensibles, podemos entender que los primeros artículos diseñados con alta evidencia fueron en pacientes que ya tenían glaucoma. Porque si vamos a hacer una intervención, pues tenemos que estar seguros que vale la pena meter un paciente a quirófano y es el que sí tiene glaucoma. Entonces, el doctor Clementan y sus colaboradores, fíjense cómo hicieron tres grandes estudios muy bonitos, los tienen, esos son de veras, se tienen que leer en los glaucomatólogos, porque hablaron justo en los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, excluyeron a los avanzados, pero lo que hicieron fue comparar la facoemulsificación versus facotrabeculectomía. Hicieron varios escenarios como pacientes con control de presión intraocular, otros descontrolados, con catarata ambos, y después hicieron un tercer grupo sin catarata, porque en ese momento, ¿qué hacíamos? Trabeculectomía, ¿no? Hacíamos trabeculectomía y dijeron, ¿y qué pasa si les hacemos solo faco y no trabe? Él fue el primero que se movió con un estudio bien diseñado para lograr esto. Entonces, ha publicado sus estudios a 5 años y él ha dicho, en resumen, porque no se los voy a presentar ahorita, que son muchos, en resumen lo que ha dicho es que en cuestión de efectividad en el tiempo de seguimiento, las dos fueron similares. La ventaja era que la facotrabe tenía menos uso de medicamentos y que los que eran en su momento pues tuvieron más complicaciones, obviamente, con una filtrante, que no fueron al final serias, pero que sí les tienes que hacer más intervenciones, como todos sabemos cuando tienes una filtrante. Pero bueno, nos hemos movido poco a poco, nos hemos movido más atrás en el espectro de la enfermedad. Quiero que también puntualicen esto, jóvenes. A ver, cuando yo mencionaba a estos antecesores, ellos tenían pocas herramientas para diagnosticar para prevención. Ellos trataban pacientes que obviamente tenían glaucomas bien establecidos y muchos de ellos eran agudos. Hoy, como nos estamos moviendo más a la prevención, queremos diagnosticar desde la sospecha de cierre angular. Entonces, la propuesta original era, pues, sospecha de cierre angular, iridotomías a todos. Y esto se ha puesto en duda más recientemente, y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces nos hemos movido en el espectro y digamos que uno de los grandes artículos recientes, bien realizados, de mayor evidencia científica, coordinado por el doctor David Freeman, que muchos de ustedes saben, vino recientemente a México a nuestro Congreso de Glaucoma en Puerto Vallarta. Él fue de los coordinadores, diseñado pues este artículo para determinar la seguridad y eficacia de hacer iridotomías con láser en pacientes con sospecha, como profilaxis, pues, en sospechosos de cierre angular, pero obviamente fue una población china, ¿no? Decíamos, por la prevalencia y todos los estudios que tienen allá. Entonces, fue un estudio controlado, aleatorizado, sospechosos de cierre angular entre 50 y 70 años, un hospital en China, se aleatorizó un ojo a procedimiento y el otro a control, y era lo mejor, obviamente, para tener un grupo control, y se les dio un seguimiento de 72 meses. ¿Cuáles eran los resultados primarios? ¿Qué pretendían investigar en ese control? Bueno, si se elevaba la presión, si tenían sinequias o si presentaban un cuadro de cierre angular agudo en el tiempo de seguimiento. Y bueno, el resultado fue la incidencia que se presentó. Los pacientes seguidos por 72 meses
que estuvieron sin, o más bien no los pacientes, sino los ojos que estuvieron como controles, tuvieron una incidencia de 7.97 de presentar esos desenlaces primarios que les acabo de decir, aumentar presión, sinequias o un cuadro agudo. Y los que tuvieron láser tuvieron 4.19, es decir, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuestión de el ojo que se les presentó, que se les realizó herido, a los que no, pero fíjense aquí el tema. Aunque sí hubo diferencia estadísticamente significativa, ¿por qué la conclusión de los autores es que no es recomendable hacer heridos en los sospechosos de cierre angular? Porque dicen, a ver, o sea, sí hubo diferencia significativa del desenlace primario, pero aún en los que no se les realizó herido, la incidencia es muy baja. Es muy baja. No amerita que le hagas heridos. Y entonces la pregunta obvia es, entonces, ¿a quién sí? Si no tienes hipertensión, si no tienes neuropatía glaucomatosa y el ángulo está cerrado, ¿no? O sea, más de 180, entonces, ¿a quién sí? Y entonces, bueno, esto es un desafío, porque muchos de nosotros, estoy segura que hemos hecho heridos en pacientes que a lo mejor no lo necesitaban de acuerdo a la evidencia que tenemos. Esa es una realidad. Y entonces la pregunta es, ¿a quién sí? Porque esa es la pregunta que yo le hice al doctor Freeman ahora en la mesa de discusión de Puerto Vallarta. Doctor, ¿y entonces a quién sí? Porque, a ver, sí, no es mucha la incidencia, pero sí hubo. Esos que sí desarrollaron el desenlace primario, ¿qué características tenían? No lo responde ahorita como tal el artículo, pero bueno, entonces esto es la pregunta, ¿no? Que no se considera. Y así tenemos otras evidencias científicas, por ejemplo, fíjense cómo el estudio de Sonsang, el SAP, ya tiene 14 años de seguimiento apoyando esta conclusión. Entonces, por eso viene ahora, fíjense, 2023, el año pasado, artículos completos de realmente costo-efectividad del láser en sospechosos de glaucoma. Propuestas. Hay incluso guías europeas en la iglesia que le llaman el glaucoma, el ECA Plus, pues, el sospechoso Plus, en donde historia de cierre angular en la familia, donde tengan sintomatología atribuible a cierres intermitentes, donde tengan que ocupar medicamentos potencialmente precipitadores de cierre angular, donde haya un deseo del paciente porque ya tiene toda su familia con ángulo cerrado y él lo tiene estrecho, ¿no? Por ejemplo, o a veces tienen poca accesibilidad a los servicios médicos o incumplimiento, sabes que no va a regresar y cuando va a regresar a lo mejor ya tiene glaucoma. Entonces, realmente tenemos que individualizar, y aquí viene el tema del desafío, individualiza, ¿cuál es el tratamiento personalizado? Bueno, otro desafío muy importante hoy que tenemos en los agudos. No me voy a extender en el manejo de los agudos, simplemente les voy a mostrar una evidencia que tenemos de LAMI colaboradores que ya la tenemos, fíjense desde hace cuánto, pero que creen, son en pacientes que tenían catarata. Los autorizaron a hacerles el tratamiento convencional de heridos o a FACO, y el resultado es que les fue mejor a largo plazo a los de FACO para no tener nuevamente un pico hipertensivo en el tiempo de seguimiento. Sin embargo, los pacientes tenían catarata. Entonces, esta es la curva de Clapham-Meyer, a los que tenían heridos y a los que tenían FACO, vean cómo tenía mejor tasa de supervivencia, es decir, el resultado era mejor en los pacientes de FACO para no volver a presentar un pico hipertensivo, pero aquí el tema, estos son las prevalencias de lo que presentaron, y obviamente primero hay que enfriar el cuadro, esteroides, uso de inhibidores, etcétera. No es como meterlos de primera instancia, pero el resultado fue FACO. Sin embargo, esto fue con catarata. Nuestro desafío hoy por hoy es meter ahora un estudio con cristalino claro, porque los hay. Sí que los hay. Bien, seguimos. El clásico estudio Eagle que todos conocen, que entonces fue una revolución, ya se venía pensando, ya se venía asumiendo, y cuando ya se publican todos así como, perfecto, ya tenemos la evidencia bajo la manga de que les quitamos el cristalino, ¿no? Pero vamos a buscarle los defectos al Eagle. Es un estudio clínico controlado autorizado, multicéntrico, los aleatorizaron a extracción de cristalino claro versus tratamiento convencional, eran pacientes mayores de 50 años que tenían cierre angular o glaucoma de ángulo cerrado, digamos de primera vez, ningún tratamiento previo con presiones de 30 y excluyeron a los daños avanzados. Eso también es importante. Los resultados primarios era
¿Cuál era el estado de salud, o sea, su calidad de vida referida por el paciente? Obviamente la presión intraocular y el costo-beneficio del procedimiento. Entonces, solo por decir que la mayoría eran mujeres y las edades estaban rondando los 67 años. La mayoría de los diagnósticos eran cierre angular o glaucoma de ángulo cerrado, presiones de 30, como habíamos dicho, y ahí vienen diferentes características biométricas, que no las quiero poner en puntualidad. Pero aquí empieza el primer cuestionamiento. El Eagle fue un estudio de mucho costo, de mucha talla, pues. Sin embargo, vean algo importante. No se define el mecanismo fisiopatológico de los pacientes que tienen cierre angular. Es decir, los incluyeron porque tenían 30, porque tenían ángulo cerrado, pero no se investigó el mecanismo que subyacía al cierre angular de esos pacientes. ¿Me explico? Y dijeron, van para cristalino. Por eso, ¿por qué lo puntualizo así? Porque en los resultados, sí la presión, bueno, la calidad de vida fue reportada mejor para la FACO. La presión intraocular en ambos grupos tuvo una disminución significativa, un poquito incluso mejor, 1 milímetro de mercurio para la FACO. Pero fíjense, de 208 pacientes en un grupo de la FACO y 211 en láser, 182 les fue bien y 184 les fue bien. Pero de 208, ¿qué pasó con ese porcentaje que no les fue bien? Es ahí donde está el cuestionamiento. Ese es el desafío también. O sea, sí lo sometieron a FACO con presión de 30, primera vez, pero no todo les fue bien. No a todos les fue bien. ¿A quién no les va bien? ¿A quién no? Eso es lo importante. Medicación, obviamente, menor con la FACO comparado con el láser. Después los de láser, obviamente, que eran fágicos, pudieron llegar a catarata. Y vean lo que incluye acá. Cuando tú haces un procedimiento para abrir el ángulo, ¿qué te corresponde hacer? Volver a ver el ángulo a ver si se abrió. ¿Cierto o no? Para ver si tiene cierre angular persistente, ¿no? En 59% de los pacientes y 62% en el otro grupo, no había datos en los reportes de este estudio Eagle de cómo había quedado el ángulo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque justo, claro, ningún estudio es perfecto y no se podría. No se podría abarcar todo lo que necesitamos saber en un solo estudio. Pero lo que les quiero puntualizar es el método de ir pensando, porque no es que tengamos un estudio y ocupes esos resultados de ese estudio para todos, como receta de cocina, no se puede, tienes que individualizar. Entonces, la interpretación de los autores fue que la FACO puede ser primera elección en este tipo de pacientes. Y diríamos, sí, pero no en todos. O por lo menos saber que en algunos no les va a funcionar y en quien no, para que además alertes al paciente. Bien, entonces, diferentes algoritmos, diferentes. Este es uno de los más famosos del Dr. Clementan, es un experto en ángulo cerrado, a nivel mundial, es una personalidad en ángulo cerrado, también doctor, además del doctor David Freeman, y bueno, hay muchos, ¿no? O sea, muchísimos. Pero bueno, él ha publicado diferentes algoritmos y este fue un modificado del que publicó en el Mundial de Glaucoma hace unos años. Pero fíjense, me llama mucho la atención, no quiero detenerme todos los pasos, pero lo que quiero puntualizar es lo siguiente. El doctor Clementan pone al cristalino en el eje del sistema. Para poder hacer este algoritmo, vean cómo se definen las ramas, si tiene catarata o no tiene catarata. Ahora, ¿es lógico? Sí, claro que es lógico, porque cuando hay catarata, pues no hay mucha duda, ¿no? O sea, si hay catarata, pues se la vas a quitar y le vas a ayudar de paso al ángulo, y, ¿no? O sea, como que no hay mucha duda, lo entiendo, o sea, entiendo esta parte de poner al cristalino como el eje del sistema de la guía, del algoritmo. Pero es lo que yo quiero insistirles a ustedes que también en formación, que estén muy alerta. ¿Por qué? Veamos el brazo de los que no tienen catarata. Cuando hay una catarata y el paciente tiene cierre aposicional, es decir, que sí abre con la indentación, fíjense cómo pone, su primera opción es iridotomías. Y yo ahí sigo insistiendo, ¿de veras a todos iridotomías? Y dice, bueno, de acuerdo al Eagle, podríamos tener, bueno, pasado, ¿no? En el Eagle que también teníamos un brazo de iridotomías en el estudio Eagle. Bueno, si hay ángulos abiertos, pues ahí quedó, ya no hay que hacerle más al ángulo,
Pero si el ángulo sigue cerrado a pesar de ese herido, él dice, bueno, pues investigue el mecanismo. Ahora sí, investiga el mecanismo. Si es un síndrome de iris plató, iridoplastía, si el principal componente es el cristalino catarata, y si son combinados, pues a lo mejor primero extracción de catarata. Ahora, ¿tiene sentido o no esto? En la práctica sí tiene sentido, porque definitivamente a lo mejor no puedes investigar la causa de primera instancia en todos, y por eso son las guías de práctica clínica, pero por eso tenemos que ser tenemos que ser muy suspicaces de qué decisión estamos tomando en qué paciente. Ahora, ¿qué pasa? Eso es cuando es aposicional, pero ¿qué pasa si es sinequial? Si ya está 360 con sinequias y no tiene catarata. Eso no entra en el Eagle. Eso no entra en el Eagle. ¿Por qué? Porque el Eagle no incluyó pacientes con sinequias, con cierre sinequial, pues, como primera opción. Entonces, le haríamos iridotomía, pero también podríamos valorar el cristalino, vean en su lado derecho. ¿Por qué? Y aquí viene el gran tema hoy por hoy que nos estamos enfrentando. Pacientes 50, 60, hipermétropes que quieren quitarse los lentes. Y que te dicen, pero póngame de esos lentes, doctor. De lejos y cerca. ¿Cierto o no? Muchísimo. Ahí entran esos pacientes. Bueno, a lo mejor en los aposicionales más que en los inerciales, ¿no? Pero lo retomo aquí en este brazo. ¿Cierto? Que no tienen catarata y que... Entonces, pero es muy importante la valoración conioscópica. Les voy a presentar, tenemos casos de multifocales con cierre sinequial. Bueno, si predomina el cristalino, entonces dependerá del nivel de presión intraocular para que le hagas un procedimiento complementario. Entonces, dice en esta revisión del 2020 del survey, dice, bueno, entonces, a ver. Ya salió el Eagle, a ver, ¿qué onda? Entonces, ¿a quién sí le quitamos el cristalino claro? Bueno, ojos con glaucoma primario de ángulo cerrado, médicamente descontrolado, que tengan iridotomía patente, y obviamente se esperaría lo mismo cuando des cierre angular sin glaucoma. Es decir, tiene hipertensión, tiene cierre angular, ya le hiciste la iridotomía, lo tienes con medicamentos y aún así está hipertenso y no tiene catarata, se va a quitar el cristalino claro. Cuando no tienes iridotomías, pero las presiones están más de 30, ahí sí, esos sí son los criterios del Eagle. Ahí sí te vale el Eagle que le quites el cristalino. Pero hay que considerar varias situaciones. Que posterior a la FACO, 20% de los pacientes van a requerir otro tipo de cirugía para el control de la presión intraocular. No se les olvide que el 25% van a seguir progresando en la neuropatía. Acuérdense lo que vimos al principio, el glaucoma no suele cierre angular. Y por supuesto que en glaucomas avanzados puede haber riesgo de picos hipertensivos. Entonces, solo hacer la FACO incluso lo puedes exponer a que tenga un pico hipertensivo y aumente el riesgo de progresión. Entonces, a veces hay que evaluar cirugías combinadas y pongo ahí facotrabeculectomía como los estudios de Clementam, pero hoy se abre la gran posibilidad a las cirugías de menor invasión cuando el cierre es aposicional o cuando no es tan crónico que puedes hacer goniosinequiolisis. Entonces, fíjense cómo este año recién salidito estamos poniendo a prueba, nos hemos movido del doctor Clementam de facotrave versus faco, ahora faco trave versus facogonio. En avanzados, que es la gran desafío. Porque, a ver, en cierre angular primario hay mucho más evidencia, pero en glaucoma de ángulo cerrado leve y moderado. Pero en glaucomas de ángulo cerrado severo no hay tanta evidencia de qué es realmente lo que está funcionando. Entonces, este es un estudio muy reciente, 124 pacientes, aleatorizaron 65 facogonio y 59 facotrave, y entonces le dieron seguimiento a 12 meses. Su desenlace primero es que se redujera la presión intraocular, ¿ok? Que tuviera un tema de no inferioridad. O sea, la facotrave ya ha demostrado su papel en este asunto, pero ahora quieren saber si la facogonio tiene un tema de no inferioridad, es decir, no diferencia mayor de 4 milímetros de mercurio. Y sus desenlaces secundarios es la tasa acumulada de éxito de la cirugía, qué complicaciones tuvieron y cuánto cambiaron el número de medicamentos. Y bueno, resulta que a 12 meses de seguimiento, lo cual todavía es poco,
Fíjense cómo al final del seguimiento, ambos procedimientos tenían prácticamente la misma reducción de presión intraocular. Dos, los dos procedimientos habían disminuido la cantidad de uso del número de medicamentos. Y la tasa acumulada de éxito para ambos también fue similar. La conclusión, la facogonotomía no fue inferior a la facotrabeculectomía en términos de reducción de la presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, perdón, ahí es ángulo cerrado, avanzado y cataratas. Además, la facogonotomía proporcionó un tiempo quirúrgico más corto, una tasa de complicaciones posoperatorias más baja, menos intervenciones posoperatorias de lo que requiere obviamente una filtrante y una mejor calidad de vida posoperatoria. ¡Wow! Este es un desafío que se está empezando a contestar. Pero yo insisto, ¿a quién sí? ¿A quién sí? ¿A quién sí te vas a aventar a hacerle facogonio y no facotrabe? Entonces, eso es lo que estamos todavía perfilando cada vez más, pero de entrada tienes que saber que tenga un potencial de apertura el ángulo, con goniosilequiolisa a lo mejor. Dos, que estés pensando que a lo mejor no es tan crónico y que el sistema de vía trabecular pues, está suficientemente funcional para que solo con una goniotomía te va a servir, ¿no? Es decir, vamos para allá, pero vamos contestando preguntas. Fíjense, yo lo que creo es esto. Cuando evalúen la bóveda de cristalino, no hay mucha duda en los extremos. Si es muy baja la bóveda o muy alta, pues está muy claro el componente. Pero ¿qué ocurre con esto? Fíjense, el punto superior de la bóveda de 1166 micras en el artículo original publicado por China de este valor y el número menor de 44 micras, hay unos valores intermedios, es decir, 636 micras es el valor mínimo cuando la bóveda está elevada. Y 588 es el valor máximo de los grupos que no tenían la bóveda elevada. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un grupo de pacientes que se puede traslapar. Y entonces es muy importante cuando ustedes evalúen lo de la bóveda de cristalino, si te cae ahí como en las 600 micras, pues sí tiene componente de cristalino o no tiene componente de cristalino. Entonces, estén en alerta, ¿no? O sea, yo creo que ahí tiene que ver ya mucho como toda su integración clínica para poder determinar si el componente del cristalino está presente o no. Y eso es lo que les decía. Eso es lo de ahora. Vamos a hacernos preguntas ahorita. Lentes intraoculares en cierre angular. Este ya llegó, o sea, ya tenía lente intraocular multifocal y empezó a progresar. Tenía medicamento y nos damos cuenta que estructuralmente empezó a progresar. ¿Ok? Le hacemos gonioscopía y le hacemos VM. Ahí está su lente intraocular y vean qué ocurre. Tenía 21 y 20 con triple combinación fija en ambos ojos. Tenía quiste de iris en ambos ojos, había quistes. Y también tenía ausencia, vean, en algunas partes, aunque no tuviera quistes, del surco ciliar. Entonces, ya tiene un multifocal. Sigue con cierre angular. Está hipertenso y tiene 3 medicamentos y está progresando. Pues hay que hacerle algo, ¿no? Entonces, bueno, le realicé iridoplastía y pues obviamente sí tenía algunas sinequias. Este es el ángulo post, pero bueno, alcanzamos ahí medio a ver algunas zonas y se alcanzan a ver que se abrió un poco el ángulo y que sabemos, por supuesto, que puede ser temporal. ¿Por qué? Porque la evidencia científica hoy todavía nos demuestra que la iridoplastía todavía no tiene la suficiente, digamos, evidencia científica para poder considerarse un tratamiento efectivo a largo plazo. Entonces hay que estar siguiendo a esos pacientes porque a veces hay que estarlas retocando. ¿Qué ocurre también con un paciente? Este es otro cuestionamiento. Esto era lo que hacíamos antes. Este es un paciente que lo seguí desde hace ya muchos años, bueno, muchos años, más de 10 pues. Fíjense, llegó con 38 años con cierre angular bilateral. Pero vean, el primer ojo, el ojo derecho, vean el daño que tiene, todo el daño superior. Vean el campo visual y tenía la presión elevada, muy elevada, mayor, o sea, me refiero con tratamiento mayor de 30,
con cierre angular con sinequias más de 180, y en ese entender hace más de 10 años, 38 años, le hice trave con cristalino claro, ¿no? Porque daño avanzado, hipertensa, tratamiento, sinequias, no, toca trave. Le hago trave y no me fue tan mal en la trave, pero el tema es que el otro ojo, fíjense, solo cierre angular. No tenía neuropatía, no tenía, sí tenía hipertensión, pero no neuropatía, y tenía menos de 180 grados de sinequias. Entonces, en él, ¿qué dirían que hay que hacerle? Iridos, ¿no? O sea, de entrada, iridotomías. Le hago la irido hace más de 10 años, doctor. Deme chance, ¿no? Porque es eso, cómo ha ido evolucionando el pensamiento. Es más, le diría que esto es a 15 años prácticamente. ¿Cómo ha ido evolucionando el pensamiento? Justo eso. Porque entonces le hago heridos y ni abre. Pero no solo no abre, se me cierra el herido. ¿Ok? Y entonces digo, ay, no, espérame. VM. ¿No? VM. Porque el algoritmo estaba claro, ¿no? Estaba muy sencillo el algoritmo antes. Cierre persistente, ahora sí VM. Ahora sí. Pero primero herido, luego VM. ¿No? ¿Cierto o no? Así lo hacíamos. Así lo hacíamos. Entonces, le hago VM y ¿qué creen? No quistes, no iris plató, nada atrás. Y yo, bueno, entonces, 23 puntos de eje AP, tampoco tan chico el ojo. Ay, pues, ¿qué tiene? Le mido el iris, el grosor, en luz y en penumbra, y era un franco componente iridiano. No era cristaliniano, no era cuerpo ciliar, no eran quistes, simplemente era esa imagen que les puse al principio de un ángulo, ya saben, amontonado, porque un iris periférico grueso que no cabe en ese espacio. Y entonces, la iridoplastía, y bueno, me abre parcialmente, tampoco tan bien, pero bueno, suficiente para por lo menos meterse a un control tensional, porque ese paciente, ese ojo todavía no tenía glaucoma. Entonces, fíjense los desafíos, ¿no? Cómo vamos cambiando nuestro pensamiento a cómo vamos. Ahora, este es más reciente. 41 años, hipermétrope baja, y resulta que tiene la presión normal, pero tiene normodismos. ¿Pero por qué me la mandan? Porque se queja de un cuadro igualito de cierre angular intermitente. Es que veo halos, es que me duelen los ojos. 41 años, cristalino claro, tiene un iris grueso, tiene quistes del cuerpo ciliar, tiene rotación anterior del cuerpo ciliar. Ahí está, aquí está su VM. Y ahora sí, no me adelanto hacia el iridotomías. Le hago primero VM y ¿qué creen? Sí, tiene iris grueso, circunciliar ausente, por ahí tiene quistes, no tiene bóveda realmente tan aumentada, tiene 41, pero todo esto tiene. Y algo importante, quiero llamar aquí su atención. Es muy importante cuando ustedes ven el estudio de imagen, en la clínica también, por supuesto, pero hablando ahorita de los estudios de imagen, que visualicen la morfología del iris, no solo su grosor, sino la morfología para determinar si tiene una franca evidencia de bloqueo pupilar relativo. ¿Cómo es la configuración iridiana en bloqueo pupilar relativo o en otro tipo como el iris plato, ¿no? Porque entonces yo veo que esta paciente no se le ve, o sea, este bloqueo pupilar relativo. Y aquí, este es el otro ojo, muy similar, fíjense, tiene todo también en ese sentido, excepto lo del cristalino. Y bueno, aquí quiero decirles algo. Es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque tiene 41 años, no tiene glaucoma, no tiene hipertensión, sí tiene ángulo estrecho, o sea, si tú te asomas al ángulo no lo ves realmente muy abierto, no se le ven sinequias, tampoco se le ve evidencia de que haya tenido contactos previos, pero aunque ya tiene síntomas extraños ahí, ¿no? Y tiene toda esta evidencia en el VM. ¿Es un desafío o no?
¿Le hacen iridos o no le hacen iridos teniendo un iris grueso? ¿La irido está exenta de complicaciones? ¿El herido no te libera pigmento? Ella no tiene pigmento, no tenía pigmento en el ángulo. ¿Le puedes hacer un herido en un iris grueso? De claro que se puede. Le liberas pigmento y te puede hacer un pico hipertensivo que no tenía. ¿Qué haces? Eso no es un desafío. ¿No? Entonces, yo le hice hipoplastia, pero es muy discutible, porque no hay ninguna evidencia hoy por hoy que pueda responder todas las preguntas de todos los pacientes. Por eso, cada vez, entre más sepamos identificar los mecanismos fisiopatológicos, nos vamos a ir moviendo en mejores resoluciones. Insisto, debe ser un tratamiento personalizado. Y quiero presentarles esto que viene en pocos años. Esta es la publicación de la metodología de un estudio realizado también en China, en donde van a, de hecho ya se ha hecho andar, ya está en curso este estudio, y van a seguir a pacientes por 5 años para ver la tasa de progresión de la enfermedad de cierre angular, de sospecha a cierre a glaucoma durante 5 años, y van a determinar los factores posibles o los posibles factores de riesgo de progresión de la enfermedad. Pero fíjense todo lo que les van a hacer a los pacientes. O sea, historia clínica, biomicroscopía, gonioscopía, les van a hacer VM, les van a hacer campos visuales, OCT, les van a hacer IOL Master, en fin, es un mega estudio prospectivo. En poco tiempo vamos a tener resultados de este estudio, porque fíjense nada más, después de 160 años, nos seguimos preguntando si a todos los tenemos que tratar, si valdría la pena o no dejar a algunos en observación, aunque no tengan el ángulo tan abierto. Es decir, todavía hay preguntas que contestar. La cirugía entonces de glaucoma, recuerden que es el contexto del paciente y su circunstancia. ¿Qué tipo de glaucoma tiene el paciente? Las características propias del paciente, pero también las características tuyas como médico. Todo eso va a determinar la decisión final que tú tomes en un paciente determinado. Así que yo creo que el desafío en el tratamiento es personalizarlo, definitivamente, que sepamos que no todo es bloqueo pupilar, que depende de la edad y del género y de la raza, se pueden ir modificando o personalizando situaciones. Saber entonces cuál es la predisposición, cuál es la edad del paciente, qué mecanismo puede subyacer, llegar lo más posible al diagnóstico etiológico y, por supuesto, movernos a lo que todos quisiéramos. Que no fuera una receta, que no fuéramos parte de un algoritmo, sino que supieras por qué tienes tu cierre angular y te trataran en consecuencia. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Comentarios. Hola, doctora, muchas gracias por su ponencia, muy bonita como siempre. Pero tenemos acá muchos de nuestros residentes y en la evidencia que usted nos mostró del SAP de 2019, cuando lo vimos, fue como dejamos de hacer heridos, bueno, no sé usted, pero yo fue como, bueno, pues los vigilo, ¿no? No le hago las heridos y cuando sale el SAP 2023, que vemos que la cantidad de cierres que se pudieron prevenir sí fue significativo, y eso pues nos regresa a hacer las iridotomías, ¿no? Y sobre todo en una situación en la que el paciente está en riesgo de tener dilataciones pupilares o que es diabético y va a tener que tener midriasis, o sea, no sé si nos pudiera comentar en qué casos sí, o sea, a quienes sí le hacemos iridotomías, estamos en una institución, están detectando que hay pacientes con sospecha de cierre angular primario, ¿hacemos o no hacemos iridotomías, no? ¿Nos hace la diferencia? Ya está. Creo que haces una pregunta súper válida y que a todos nos está ocurriendo, porque la evidencia, recuerden algo importante, son estudios muy controlados en donde se ponen ciertas características en los criterios de inclusión. Entonces, de entrada, no todos nuestros pacientes en el consultorio, en la institución, son iguales a esos criterios de inclusión, de entrada. Entonces, cuando nosotros queremos adaptar de lo general a lo particular un resultado de un estudio de esta naturaleza, tenemos que estar muy conscientes del tipo de población que se incluyó y la que yo tengo enfrente.
Porque, a ver, la clasificación de enfermedad de cierre angular es una clasificación epidemiológica para prevalencia, para estudios, etcétera, y que pueden muchos caer en sospecha, en cierre o en glaucoma, pero que ahí es un mundo detrás. Es decir, clasificarlo en algún apartado de esa historia natural, solo es la punta del iceberg. Tú vas a tener una clasificación de un paciente y dices, a ver, lo primero es estadificar, lo clasifico. Sospecha, no, ya tiene cierre angular, perfecto. Una vez que lo instalas ahí, tú puedes ir a la literatura y buscar cuál es el tratamiento para cierre angular primario, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que es la punta del iceberg. O sea, por debajo está todo lo que les he mencionado, que es el mecanismo que subyace a ese cierre. Por eso, y eso no está estudiado en todos los estudios, reportado. O sea, los criterios de inclusión no llegan a tanta precisión de qué pacientes están incorporando a los estudios. Entonces, ya desde ahí tienes que estar súper alerta. Pero bueno, para términos prácticos, un poco por eso ponía yo esa lista de aquí en sí. Y yo creo que nuestro país tiene ciertas particularidades. Primero, tenemos una gran cantidad de diabetes. O sea, nuestros pacientes casi siempre se van a estar dilatando por diabetes de entrada. Si es un paciente que tiene un franco cierre angular, o yéndome un poco a sospecha de cierre angular, ¿no? Porque no le encuentras la evidencia para clasificarlo ya en cierre, pero sospecha de cierre angular. Pero tiene estos factores que mencionamos, como mi mamá se quedó ciega por glaucoma de ángulo cerrado, yo tengo más de 60 años, la presión no está alta, pero a lo mejor la tengo en 18, me van a estar dilatando porque tengo diabetes, ¿no? O sea, son más o menos los factores que puse por ahí. Claro. Entonces yo creo que ahí sí se puede individualizar y decir, claro que requieres un herido. Decía el doctor Friedman, cuando yo le hice esta pregunta, justo que me acabas de hacer, y me dijo, no, no hay evidencia. O sea, yo le digo al paciente, cuando está en el consultorio, le dije, pero a ver, en el día a día, aquí en tu consultorio, baja el balón a nivel de cancha. Y decía, bueno, yo le digo que la incidencia de los estudios no apoya que se haga el herido, pero que si él se la quiere hacer por estas condiciones, no hay problema, porque tampoco es algo como tan riesgoso, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, justo, ten en mente eso. Si es un paciente que tú lo estás viendo clínicamente con factores de riesgo para que de entrada no venga y que en poco tiempo transite de sospecha a cierre, es muy válido hacer las iridotomías. Pero aquí lo importante además es esto, que cuando tú decidas hacer una iridotomía en un sospechoso de cierre angular por estas características que le digo que se llaman plus en las guías europeas, tienes que hacerla muy bien. Bueno, en cualquiera, ¿no? La tendrás que hacer muy bien, pues. Pero quiero que entiendas que si tú vas a hacer una iridotomía en un sospechoso de cierre angular, en donde ni siquiera el bloqueo pupilar es el principal mecanismo del cierre y ni se la estás pudiendo hacer, le vas a causar más daño que beneficio. Entonces, si tú ves que es una iridotomía que sí es muy factible que lo puedas realizar, que tiene estos componentes de historia familiar, poca accesibilidad, diabetes. Ahora, no se les olvide algo, hay mucha ansiedad y depresión post-pandemia y muchos están con antidepresivos y también son medicamentos que pueden precipitar los cierres angulares. Entonces eso también no lo olviden. Y la última recomendación en cuanto a esa lista, desde mi punto de vista, porque esa no está como tan documentada, es busquen a los hipermétropes bajos, porque los hipermétropes bajos no se ponen los lentes. Los altos, bueno, o sea, los oftalmólogos en general los ponemos, ¿no? Pero los hipermétropes pacientes, los bajos, los hipermétropes bajos, como siguen acomodando muchas veces con una esponjita, la hipermetropía, no se ponen los lentes. Y hay muchos pacientes con sospecha de cierre angular con hipermetropía baja, más que en las altas incluso. Entonces, que no se les pasen esos pacientes, ¿no? También. Entonces, lo incluiría como en eso. Y la otra sería a lo mejor, bueno, creo que también venía en la lista, que tengan síntomas que pues te orienten a pensar que tienen cierre angular. Yo te diría como esto muy importante en nuestra población. ¿Quién más? ¿Alguno? Adelante. Hola. Puedes. Bueno, yo solo quería agregar que cuando hacen una gonostopía, lo más factible o lo que más podría ayudar es una clasificación de SPAE. Eso como que podría ayudar. Y segundo, previo a una iridotomía, sería bueno hacer un VM o un bisante.
yo te diría, si tienes accesibilidad a los dos, yo prefiero el VM, yo. O sea, si tengo oportunidad de cualquiera de los dos, prefiero VM. Yo la mayoría pido VM. Sí pido CTs porque muchas veces no se puede realizar el VM. Es tan operador dependiente que he mandado pacientes al mismo lugar, pero con dos diferentes operadores y uno me da mucha información y uno me da nada de información. Entonces, sí es muy importante que también tengas este tema con el VM, que te comuniques muy bien con el ecografista, que le digas exactamente qué estás buscando y de veras, esa comunicación es vital. Una vez que yo me puse en contacto con el que estoy trabajando, o sea, me de veras ya, mis reportes son así de, wow, de veras. O sea, me mide hasta el iris a los 750 micras, me mide todos los componentes. Ya hasta tengo mi machote para la solicitud, pues pronto te lo digo. Pero es con la comunicación. Pero lo hace otro operador y digo, no me aportó mayor cosa, nada de lo que no ya vi, ¿sabes? Entonces esa es una. Dos, el OCT no es infalible. Recuerden que el tema del OCT es la localización del espolón escleral. Si no está bien realizado y no se puede identificar el espolón, tampoco les va a servir de mucho. Si no están bien colocados los cursores donde tienen que medir, tampoco les va a servir de mucho. Entonces, más allá de que cualquiera de los dos, yo prefiero VM porque te da en este momento más información, pero además, si tú no estás entrenado a ver que sea un buen estudio, de nada te sirvió ninguno de los dos. O sea, también tiene que ver muchísimo que tú estés sabiendo que está bien realizado ese estudio, ¿no? En el futuro ya veremos con lo que les digo que se está haciendo de inteligencia artificial. Vamos a ver, porque la verdad es que sí, en términos prácticos y de tamizaje, pues el VM no es práctico, ¿no? Por eso el OCT, pues obviamente el boom y la explosión es mayor, ¿no? Pero una cosa es tener registro en imagen de la gonioscopía en aparatos y otra cosa es hacer estudios de imagen de todo el segmento anterior. Tampoco se me confundan, ¿no? Porque pues, tú puedes tener el registro en tu consultorio y ya tu foto y así del ángulo. Sí, pero eso no te está diciendo el mecanismo que subyace al cierre angular, entonces eso también. Entonces, si me preguntas, yo prefiero VM, pero el OCT también te puede dar mucha información. Bueno, primero, ¿ya sé? Primero que nada, muchas gracias. La verdad es que, como siempre, sus pláticas impecables. Y una de mis preguntas, bueno, Ana ya me ganó en ese aspecto, pero en el día a día, a lo mejor mi pregunta es un poco tonta, pero a usted le llega un paciente, primera vez, ángulo cerrado. Antes de irse, como usted lo mencionó, ya, checa gonioscopía, todo esto. De primera instancia, ¿ya haría algún estudio como OCT o VM, cualquiera de los dos, como para de rutina, antes de hacer iridotomías? ¿O analizaría primero todo? Porque era como lo que comentaba usted, pero es como complejo el identificar, o sea, ¿cómo sería como su parte de en el día a día, cómo lo manejaría usted? Antes de que se me olvide, Ana, que comentábamos, algo que es bien importante de las iridos, se me olvidó también comentar, es al ojo contralateral del agudo, ¿eh? Eso no se les digo, es bien básico, pero por si las dudas, a los que están en formación, es sí o sí, les tienes que hacer iridotomías al ojo contralateral que tuvo un agudo. Bueno, ahora respondiendo a esta pregunta, yo no hago de rutina a todos los pacientes estudios de imagen, pero sí me estoy moviendo a hacerlos más, definitivamente. Pero ¿en quién individualizo? Por ejemplo, si yo veo un paciente joven con cierre angular, sí le pido. O sea, antes de tocarlo, sí le pido, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tiene un componente agregado, que no va a ser solo bloqueo pupilar y yo necesito saber cuál prevalece más o cuál mecanismo está más presente para encaminarme al tratamiento. Si es joven, y me refiero a joven menor de 50. Después de 50 puedo a lo mejor ya tener más idea, pero si es menor de 50 suelo pedirles VM. Bueno, esa es una. Dos, también otra cosa importante es que cada vez más la refractiva está muy presente en los pacientes que vemos con sospecha de glaucoma. No un glaucoma ya establecido, pero sospecha de glaucoma. Y entonces, por ejemplo, en estos pacientes que tienen multifocal, que tienen sospecha de cierre angular o tú ves que están transitando hacia cierre angular primario, ¿sería válido o no ponerlo en multifocal? Creo que es muy controversial todavía, hay varias tendencias y los segmentólogos dirán, claro que se les pone multifocal, ¿verdad? Y no es que esté mal.
a ver, lo que yo te diría es lo siguiente. Yo diría lo siguiente. Yo ahí hago VM. Yo ahí hago estudios. ¿Por qué? Porque si no se hace, o sea, primero la gonoscopía, de entrada. Tú esta lagonoscopía te das cuenta si es un primario o un secundario, ¿eh? O sea, ya cuando tienes tanta práctica en la lagonoscopía, tú dices, ay, no, este es un iris plato. Bueno, de hecho lo sabes clínicamente, ¿no? Que no se deprime adecuadamente, la cámara anterior solo es estrecha en periferia y no en el centro. O sea, tú ya sabes clínicamente cómo vas haciendo tu diagnóstico diferencial. Pero cuando ya vas a hacer una cirugía intervencional, por ejemplo, una FACO, entonces yo te diría, si vale la pena o no que tú preveas si realmente tiene potencial de apertura con la FACO. Porque resulta que aunque la mayoría abre como vimos o funciona en el Eagle, no todos. Y esos no todos son los que se pueden convertir en un dolor de cabeza. Un paciente que le pusiste un multifocal y que de todas maneras no te abrió el ángulo y sigue hipertenso, es un dolor de cabeza. Entonces, ahí sí o sí pido estudio de imagen. Si estoy pensando ofrecerle un tema más refractivo, sí me quiero asegurar que tenga, bueno, no es seguro, pero me voy encaminando a ver el mecanismo que subyace al cierre angular para darme una idea de que tiene más potencial que con la pura FACO sea suficiente para la apertura, ¿no? Por ejemplo, en esos casos, sí. ¿Quién más? Pues por supuesto, antes de tocar, me decías antes de tocar a los pacientes, ¿verdad? Pues básicamente, o sea, no los hago todos de rutina, pero pues es que también es porque son años de hacer mucha gonioscopía, la verdad, ¿no? Pero sí tiendo, o sea, yo sí me estoy moviendo más a los estudios de imagen. ¿Por qué? Porque la gente cada vez es más demandante y tiene razón de que personalices el tratamiento. No todos van a estar heridos. No todos. Hay quien me salto el herido y me voy directo a la FACO, y no porque tenga mucha catarata o visualmente significativa, ¿no? Sino porque veo que es el mecanismo que subyace, ¿no? Entonces ya le evito el herido y me voy a la FACO. Y más, y para mí mi punto de corte son los 60 años. O sea, yo mayor de 60, ya, o sea, ese es un punto de corte. Entre los 50 y los 60, se puede, no se puede, depende del caso, etcétera. Pero yo mayor de 60, si tiene un componente cristalino, digo, vete ya por el cristalino, ¿no? Insisto, individualizar el caso. Todo lo que vimos es muy importante, ¿no? Doctora Trello, se me olvidó preguntar algo. Con respecto a la facogoniotomía y la facotrabeculectomía, por ejemplo, yo hago más facotrabeculectomía, ¿qué resultados a largo plazo tienen las facogoniotomías? ¿Cuánto tiempo más o menos? Llevan un año de seguimiento. Ajá. Claro, no hace nada, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es lo siguiente, o sea, no te puedo responder esa pregunta con evidencia. El estudio que es de este año lleva un año de seguimiento, o sea, llevará un poco más ahorita desde la publicación. Pero lo que creo es que nos estamos moviendo a cirugías también más seguras, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, cada vez más seguras. A ver, quien hacemos cirugías filtrantes, sabemos que hay cirugías de terror. O sea, nadie podría decir que todas le salen muy bien y que el posoperatorio es maravilloso en todas. De verdad que no. Entonces, ¿por qué no movernos a cirugías más seguras? Claro que sí. Yo estoy a favor de eso. Simplemente que no puedes a todo mundo ofrecerle, porque si tú como médico tratante no estás comprendiendo la fisiopatología que subyace a ese paciente en particular, de que no va a ser suficiente con una cirugía de menor invasión, pues tienes que estar muy al pendiente, ¿no? De lo que siga, o de entrada ya no ofrecérsela. Entonces creo que más bien va por ahí. Pero sí estoy a favor de movernos a cirugías más seguras. Por supuesto que, a ver, una goniotomía bien realizada, ¿eh? Porque pues también sabemos que también puede ser del terror si no hiciste una goniotomía adecuada, ¿no? O le haces una ciclodiálisis, o sea, y complicas el caso horrible. No, no, no. Estamos hablando de cirugías bien hechas. Entonces, bien realizadas, ¿no? Entonces, por supuesto. Entonces, llevan un año de seguimiento. Y a mí me interesa mucho ese porque es en glaucomas severos, que para mí son los más difíciles en el sentido de la toma de decisión, honestamente. ¿Por qué? Porque, a ver, el glaucoma severo, ¿qué es lo que más te importa después de la cirugía? No solo la presión basal, las fluctuaciones. En realidad, en los glaucomas severos, lo que más los lleva a progresar y a decaer tremendamente son las fluctuaciones de presión intraocular. Y mi pregunta sigue siendo, hoy por hoy, ¿los MIGS están demostrando control de fluctuaciones? No sabemos. Nosotros tenemos estudios de pacientes con mix
y sí tienen fluctuaciones amplias. O sea, solo los MIPS han aplanado las fluctuaciones. Pero ya no, laterales. ¿estás de acuerdo que los MIPS es otra cosa? Sí, sí, sí. Es otra cosa. Publíquenlos, por favor. De verdad, publíquenlos, porque reportado oficialmente, ¿quién ha publicado fluctuaciones en mix a largo plazo? Bueno, no a largo, por lo que llevan los mix. Y entonces ese es el tema, la disyuntiva en cierre en glaucomas severos. Ese es el tema en glaucomas severas, porque a ver, en glaucomas leves a moderados, pues bueno, puedes ir controlando, ¿no? Pero en un glaucoma severo, ya no tienes mucho tiempo para andarle probando un procedimiento, otro procedimiento, o sea, no, o sea, se te van rápido esos pacientes, ¿sabes? Entonces, creo que vamos dando pasitos controlados, ahorita fue de no inferioridad, o sea, se va avanzando, se va avanzando. A mí me agradó muchísimo esto, dije, ay, qué bueno, un pasito más en glaucomas severos, ¿no? No sabemos cómo están las fluctuaciones, pero pues ahí vamos. Y solo un comentario de eso, que creo que a lo mejor si tú conoces al paciente y lo estás haciendo sus gonioscopias cada 3, 4 meses y en la cita previa todo estaba bien y de pronto te hace un cierre, puedes decir, ah, bueno, a lo mejor este pudiera ser candidato y que se abre y no haya una disfunción de allá de la malla trabecular, ¿no? Pero si te llega el paciente y no sabes cuánto tiempo tiene con las sinequias, a lo mejor en ese escenario me inclinaría más por una filtrante. Y tenía un comentario más porque hay un artículo, pero no lo encuentro ahora, de endociclofotocoagulación para cierres angulares. Está muy interesante también y con muy buenos resultados, con reducciones muy significativas de la presión. O sea, creo que hay mucho en investigación, pero lo más importante es que hagamos el diagnóstico, no dejen de practicar la agonioscopía y siempre si hay un experto, a ver, yo estoy viendo esto, nos pasa mucho, ¿no? Que creen que son sinequias y son procesos iridianos, o sea, tiene su curva de aprendizaje. Totalmente. Y del endociclo, digo, no lo mencioné porque, digo, eso es un mundo, pero fíjate que en endociclo, sobre todo para la modificación del proceso ciliar, ¿no? Porque cuando tú haces la coagulación del proceso ciliar, en el endociclo se retrae el proceso y se puede obtener cierta apertura en cierres angulares debidos a cuerpo ciliar. Entonces, ahí es un gran nicho, no solo por la reducción de la producción de acoso que te da el endociclo, sino por la modificación de la anatomía con el endociclo. Para eso se está viendo en el ángulo cerrado. Aunque, bueno, pues eso lo harías como facoendociclo, por ejemplo. Otra posibilidad sería una facoendociclo, ¿no? Cuando tienes cierre angular con una catarata, a lo mejor que ya necesitas quirúrgica y aparte tienes un componente de cuerpo ciliar, pues le haces una facoendociclo, por ejemplo, una muy buena posibilidad. Sin embargo, ahí necesitaste hacer VM para poder determinar que le ibas a hacer facoendociclo por esa razón. ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Sí, otra rama, ¿no? No, se está diversificando enormemente a favor. Yo creo que los antecesores estarían bien contentos hoy en estas discusiones. Imagínense, ¿no? De ver cómo su pensamiento, cómo el pensamiento ha evolucionado tanto a discutir hoy con tanta delicadeza la fisiopatología y el tratamiento y ahora decir personalizado. Porque concurren hasta se burlaron en algún momento de él, de esos 15 casos que presentó, ¿no? Al principio. Y luego ya llegó y dijo, ahora tengo 500. ¿No? Y así es la vida. Estas preguntas se van a ir contestando en estos desafíos del futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, los mensajes por vía Zoom felicitando a la doctora por su ponencia, el doctor Humberto Ruiz y la doctora Zavala mandan felicitaciones. Y pues bueno, muchas gracias a todos aquí por estar presentes y muchas gracias a la doctora Celia una vez más, de verdad. Bueno, ya sabe que ahora sí que siempre nos encantan sus ponencias y bueno, a mí me fascinan. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tenga algún comentario extra y si no, ya damos por terminada la sesión. Muchas gracias.